Bueno, miremos pues. Bueno, ahorita vamos a trabajar con regla de la cadena. Esto utilizando las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces vamos a tener varios casos. El primer caso es este. Primer caso. Vamos a ver si está grabando, solo para que me quede tranquilo. Sí. El primer caso nos dice que supongamos que tenemos que z es igual a f de x, y, que es una función derivable. Es derivable en x, y en y. Vamos a ponerlo entre comillas para que no se confunda con el i del i. Donde x es igual a g de t y donde y es igual a h de t. Entonces, estas funciones son funciones diferenciables de t. Ahora, la derivada de z respecto del tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x multiplicado por la derivada de x, la derivada normal de x sobre el tiempo, más la derivada parcial de la función respecto de y por la diferencial normal de y respecto del tiempo. Entonces, vamos a ver algunas situaciones donde ustedes pueden ir observando esto que nosotros estamos señalando en esta situación. Porque en el caso de, aquí estaríamos diciendo cuando z es igual a fx de y, que eso sería la situación. Entonces miremos si tenemos que z es igual a x al cuadrado, y más 3xy a la cuarta, donde, escúchese bien, donde x es igual a seno de 2t y y es igual a coseno de t. Entonces aquí nos pide determine la derivada de z partido la derivada del tiempo cuando el tiempo es igual a 0. Entonces miremos primero cómo sería la situación. Hagamos la derivada de z, en este caso la función. Recuérdense que la función es igual a z, la derivada parcial de z con respecto de x. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo sería esta situación? ¿Cuánto nos quedaría? Vamos a ver, 2xy más 3y a la cuarta. Y ahora miremos, escúchese bien, la derivada de x con respecto del tiempo. O sea que vamos a hacer la derivada de esto. Miren, ¿cuál sería la derivada de seno de 2t? Aquí hay que utilizar regla de la cadena. ¿Cómo nos quedaría? Coseno de 2t multiplicado por ¿quién? Por 2 nada más. Aquí ya tenemos este producto, miren, ya lo tenemos acá. Ahora, la diferencial de la función respecto de y. Derivemos esto respecto de y. ¿Cómo nos quedaría? Respecto de y. X cuadrado más
XY cubo. Ahora, ¿cuál sería la derivación de Y? Ajá. Menos seno de T. Voy a copiar esto. Ustedes me avisan cuando ya terminaron, por favor. Voy a copiar para que así continuemos. ¿Cómo? Ah, sí. Si quieren, pueden entrarlo, pues. Acá estamos peleando. Una semana antes del final. Ustedes vieron a ese turco que todos andaban utilizando un montón de... Y aquel apuro... Eso sí es masacre. Uno que... No sé cómo se llama esa categoría. Pero todos... hasta los chinos utilizaban un montón de cositas para ir viendo y todo. En cambio el turco solo con así nada más. Y ganó plata. Ajá. Ajá. ¿Puedo cambiar? No, es de la cadena porque en este caso estamos utilizando la función Z, que va a ser la función de XY. Entonces, eso se distribuye de esta manera y esta es la regla de la cadena. Parcial, exacto. Ahora miremos, pues tenemos acá esta expresión, pero lo que nos decían a nosotros es que nosotros encontráramos la derivada de Z respecto de X, pero cuando el tiempo valía, ¿qué habíamos dicho aquí? Cuando el tiempo valía 0. Entonces aquí podemos ir colocando esto, que esto sería 2XY más 3. Bueno, aquí ya sabemos nosotros qué significa el X. ¿Qué significa el X? A ver, ¿qué significa el X? X significa seno de 2t. Entonces, seno de 2t, que es 0. ¿Y Y? Y es coseno de 0. Ahora aquí va a ser 3, pero ¿cuánto vale Y? Coseno de 0, y esto le da la cuarta. Y acá, 2 coseno de 2 por 0. Vamos a colocar aquí más. ¿Cuánto sería este? El seno de 2 por 0 elevado al cuadrado. Más 12x, que es seno ¿de qué? De 2 por 0. ¿Multiplicado por qué? Por y al cubo. Y eso es coseno de 0 elevado al cubo. Y todo esto se multiplica por el seno de 0. Por favor, que esto esté en radianes. Y me dicen el resultado, por favor. Seno de 0. Eso, exacto. Pero aquí, por ejemplo, esto, porque hay un seno por 0, esto se vuelve 0. Acá también. Aquí no, miren. Vamos a ver. Ah, pero aquí hay una cosa que no tomamos en cuenta. Vamos a ver.
Sí, pues esto me da 0, pero esto me da 3. Ahora, ¿esto cuánto me da? 2. 2. Porque coseno. Ajá. Ahora, todo esto sí me da 0. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser 6. Muy bien. Sin usar calculadora, ya vieron. Esto se puede aplicar en problemas ya de aplicación, valga la redundancia. Dice la presión P en kilopascales el volumen V en litros y la temperatura T en Kelvin de un mol de gas, de un gas ideal, está relacionados mediante la ecuación P por B 8.35 por la temperatura. Recuérdense que la temperatura, ¿en qué se va a medir aquí en esta ecuación? En Kelvin. Muy bien, determine la razón a la cual la presión, ya va, ahí vamos ya, la presión cambia cuando la temperatura es de 300 Kelvin y se incrementa a razón de 0.1 Kelvin sobre segundo. Y el volumen es de 100 litros y se incrementa a razón de 0.2 litros sobre segundos. Ahí estamos. Ahí tenemos razones de cambio. ¿Puedo cambiar de página? Va, ustedes me avisan. ¿Ya vieron Deadpool? Bueno,
Esa no hay que perdérsela, hombre. Que esa hay que verla. Pero yo hubiera querido comprar ese pachón, hombre, y esos collares que tienen también. ¿Ah? No los vi, donde yo fui no están. ¿Ya? Bueno, entonces miremos, pues, ¿cuál habíamos dicho que era la temperatura que teníamos acá? Era ¿de cuánto? 300 Kelvin. Bueno, también nos dieron unas razones. Esas razones eran, por ejemplo, la derivada del tiempo respecto, de la temperatura respecto al tiempo. ¿Cuánto nos dieron eso? ¿Cuánto cálculo? 0.1 Kelvin sobre segundo. También nos dieron otra derivada. ¿Cuál era la otra? La del volumen sobre el tiempo. ¿Y cuánto era esto? No. Ajá, 0.2 litros sobre segundo. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, recordemos cuál es la fórmula que tenemos, que nos dieron de la ecuación, era 8.31 por la temperatura. Pero si nosotros despejamos la presión, nos va a quedar 8.31 T partido B, que eso es lo que queremos ir buscando. Ahora miremos, pues, porque ¿cuál era la derivada de la presión dividido el tiempo? Aquí ya utilizamos la regla de la cadena. ¿Cómo sería? ¿La derivada parcial de quién? De la presión respecto de el tiempo. ¿Y eso por qué se va a multiplicar? La derivada de la temperatura por el tiempo. Más la derivada, ¿cuál sería la otra derivada? La derivada de la presión con el volumen. ¿Multiplicado quién? La derivada de el volumen por el tiempo. Eso es lo que tendríamos en la construcción de esta situación. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de la presión con respecto del tiempo? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cómo? De la expresión que tenemos acá. Hay otro dato que nos dieron acá, vamos a ver. Ah, sí, miren, aquí nos dan otro dato, ¿eh? El volumen es de 100 litros. Eso no lo habíamos copiado. Miremos, pues, cómo nos queda esto. Podríamos hacer la sustitución de, ya que tenemos esto despejado, 8.31 partido 100 por la temperatura. ¿Cómo nos quedaría entonces la derivada de esto? ¿Cómo?
La derivada de la presión respecto del tiempo. Aquí podríamos sacar DDP partido de DT. ¿Cuánto nos da? $8.31 partido 100. ¿De quién? De la derivada del tiempo, de la temperatura con el tiempo. ¿Estamos o no? Entonces, ¿a qué sería esto? 8.31 partido 100. Pero esto yo ya lo conozco, miren, esto es 0.31. ¿Estamos? Ahora la derivada de la presión respecto al volumen, ¿cómo nos quedaría? Ajá, pero ¿cómo nos quedaría la derivada parcial de la presión respecto al volumen? ¿Cómo? Y la expresión. No. ¿Cuál sería? Bueno, miremos, pues acá tenemos el volumen que es de 100. Eso ya lo tenemos claro acá. Pero nos están pidiendo la derivada de esa expresión con respecto al volumen. Ahí sería un cociente, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Aquí sería 8.31, que sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, ¿que cuánto sería? 0. ¿Por quién? Todo eso dividido 100 al cuadrado. ¿Estamos claros ahí? ¿No? Ajá. Ah, bueno, y aquí tenemos otra cosa más, la temperatura. Bien la teníamos aquí, mira. O sea que podríamos hacer esa sustitución, porque la temperatura, ¿cuánto nos quedaría? 300. Ahora miremos, pues, ¿cuánto nos queda esto? ¿Cuánto es la derivada de el volumen respecto al tiempo? ¿Cuánto? 0.2 exactamente. ¿Y la multiplicación de todo esto, cuánto nos queda? Sí, 0.1, tienes razón. No sé por qué puse el 31. Sí, tienes razón. ¿Cuánto nos queda?
Es que aquí tenemos que utilizar la del cociente, ¿verdad? Vamos a ver, si hacemos la del cociente, dejémoslo en términos y después hacemos la sustitución. Si fuera la del cociente, ¿cómo nos quedaría 8.31 partido B por el tiempo? Sería la derivada del primero, ¿cuánto nos da? 8.31 multiplicado por la segunda sin derivada. ¿Cuánto es la segunda sin derivada? B. Menos la derivada de la segunda, que es 0, por la derivada de la primera, 8.31 multiplicado por qué? Ahí estamos. ¿Y esto cuánto sería abajo en el denominador? El volumen al cuadrado. O sea que esto nos va a quedar 8.31 por el volumen partido el volumen al cuadrado. Por eso es de que nos queda esta cantidad. Aquí sería por 8.31 T. Aquí sería el T. Entonces se cancela. Si T sí está bien. Sí está bien. Sí, solamente, permítame un momentito, déjeme revisar que todo esté bien. La derivada de la presión respecto del tiempo es esto nos dio 0.31 y la derivada de la segunda es de la derivada de tiempo es 0.2 según el problema. Sí, estamos bien. ¿Cuánto digo que quedaba, Diego? Entonces ahí estaríamos. ¿Cómo se colocaría la fórmula según lo que tenemos acá, la derivada de la presión respecto del tiempo? Entonces esto sería, según el AP, ¿cómo se mide? En kilopascal. Y la del tiempo, en segundos, sobre segundos. Ahí estamos. Bueno, entonces como la presión es positiva, ¿qué pasa acá? La presión va a ir aumentando. Si fuera negativo, iría disminuyendo. Muy bien. Vamos a ver. La derivada del primero. La derivada del primero. Pues segundo derivado, que sería 0. La derivada del primero. Ah, sí, aquí era negativo. Miren, jóvenes, haciéndolo nuevamente porque lo hice, aquí es negativo, ¿eh? Sí, porque en este caso esto se vuelve 0 y este da negativo. ¿Cuánto nos quedaría?
42 aproximadamente. Entonces aquí la presión, menos 0.0. La presión disminuye. Disminuye. Ahí estamos. Muy bien. Ahora miremos la regla de la cadena, pero el caso 2. Ahorita vamos a ver la regla de la cadena, el caso 2. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Regla de la cadena, caso 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de la cadena caso 2? Que si nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos que z es igual a f de x, y en una función que va a ser en una función derivable en x y en y, que la vamos a poner entre comillas, donde x es igual a g de st y y es igual a h de st, que son dos funciones derivables. Entonces la derivada parcial de z sobre s es igual a la derivada parcial de z partido la derivada de x multiplicado por la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de s. Aquí miren, todas son parciales. La derivada parcial de z partido la derivada parcial de y la derivada parcial de y partido la derivada parcial de s. Y aquí podríamos tener eso, o también nos podría quedar que la derivada de z, parcial de z respecto de s, es igual a la derivada parcial de z partido la derivada parcial de x por la derivada parcial de x dividido la derivada parcial del tiempo, más la derivada parcial de z partido la derivada parcial de y la derivada parcial de y partido la derivada parcial del tiempo. O sea que estos serían equivalentes. Uno es para, perdón, aquí una es para s y la otra es para el tiempo. Para el tiempo. Bueno, entonces miremos, si z es igual a e elevado a la x por seno de y, donde x es igual a s por t al cuadrado y y es igual a s al cuadrado por t, calcule la derivada parcial de z respecto la derivada parcial de s y la derivada parcial de z con la derivada parcial del tiempo. Bueno, entonces comencemos con la primera. Aquí la derivada parcial de z respecto a la derivada parcial de s. Acá nos dice que hagamos la derivada de z con respecto a s. ¿Cuánto es esta de z respecto a x? Perdón. O sea que el x va a ser una variable y la y ¿qué va a ser? Una constante. ¿Cuánto nos queda la derivada parcial de z respecto a x de esta expresión? Ajá. Y a la x por seno de y. Ahora, ¿cuánto sería la...? No, aquí no sería de la cadena, sino que sería como un producto. O sea, en este caso, este sería como una constante, como que fuera 2, por ejemplo. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. Y esto solo se copia porque es una constante. ¿Por qué? Entonces le da 0. Sí. Ahora miremos. ¿Cuál sería la derivada de x respecto de x? Dentro de s, perdón. Ahora tenemos que tomar este. La derivada parcial de x con respecto de s. ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto? T al cuadrado. Muy bien. Ahora miremos la derivada parcial de z respecto de y la derivada de y respecto de s. Ahora vamos a tomar a y como la que vamos a derivar. L a la x sería una constante. ¿Cuál sería la derivada de z respecto de y? ¿Cuánto sería acá? Este sería como una constante, nos va a quedar e a la x. ¿Y la derivada de este? Coseno. ¿De quién? De y. Ahora la derivada de y respecto de s. ¿Cuánto nos queda? 2st. Ahí estamos. Entonces, ahí ya tendríamos nuestro resultado. Lo podemos ir simplificando más, que nos quedaría t al cuadrado y a la x seno de y más 2st y a la x coseno de y. Ese sería nuestro resultado. Ahora, miremos, ¿quién es y? ¿Quién es y y quién es x? Aquí sustituimos valores. ¿Quién es x? S de t al cuadrado. ¿Y quién es y? S al cuadrado de t de t. Más 2st e a la x. ¿Qué es x? St al cuadrado coseno de y. ¿Y quién es y? Ahí estamos. Ahí estaría la primera. Estaría la primera. Bueno, aquí ya hicimos la derivada parcial de ¿quién? De z respecto de s. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La derivada parcial de ¿quién? La derivada parcial de z respecto del tiempo. Entonces, nuevamente, miremos, aquí estaría la fórmula para la derivada parcial de z respecto del tiempo. ¿Cuál sería la derivada de x, de z, perdón, respecto de x de esta expresión? Sería lo mismo, ¿verdad? Sería e a la x seno de y multiplicado por la derivada de x respecto del tiempo. ¿Cómo nos quedaría? 2st. Muy bien. Ahora miremos el siguiente. La derivada de ¿quién? De z respecto de y. ¿Cuál sería la derivada de z respecto de y? X coseno de y. Excelente. ¿Y cuál sería la derivada de y respecto del tiempo? S al cuadrado nada más. Excelente. Bueno, entonces multipliquemos. Vamos a reducir esta expresión. Acá nos va a quedar 2st por ex seno de y. Y acá nos va a quedar s al cuadrado y a la x coseno de y. Pero ¿a qué es igual el e a la x? El x, perdón. El x es igual a st al cuadrado. St al cuadrado. ¿Y el y a qué sería igual? El y es igual a s al cuadrado t. S al cuadrado t. Más s al cuadrado e st al cuadrado por coseno de ¿qué? De s al cuadrado t. Y aquí ya tendríamos la derivada parcial de z con respecto del tiempo. ¿Estamos? ¿Dudas?
Estoy cansado, jefe, dijera Memo. Es que no he dormido bien. Sí, hombre. Bueno, miremos pues chicos. Ahora hay una regla, pero esta sería la regla general. Regla de la cadena general. Y lo que nos dice es que la derivada, aquí ya se toma un concepto general, la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial del tiempo sub 1 es igual a la derivada parcial de u partido la derivada parcial de x sub 1, la derivada parcial de x sub 1 dividido la derivada parcial de t sub 1 más la derivada parcial de u partido la derivada parcial de x sub 2, o sea, la segunda variable que tengamos, multiplicado por la derivada parcial de 2 respecto del tiempo sub 2, más puntos suspensivos, y aquí llegamos a la derivada parcial de u respecto de la derivada parcial de x a la n, multiplicado por la derivada parcial de x a la n, partido la derivada parcial de t a la 1. Aquí es a la 1 también. Entonces, este también es a la i. Es que ahí lo señala por números romanos, ¿verdad? Pero i significa 1. Entonces, en este caso, i va a tomar los valores de 1, 2, hasta que lleguemos a n. Muy bien, miremos entonces en el siguiente caso. Vamos a ir viendo cómo se resuelve esto con la regla de la cadena. Ahí se ponen pilas porque esto en el examen va a estar cañón, mucha. Y quiero ver si esta vez pongo 4 variables en los exámenes. Eula. Miremos pues. Ahora vamos a decir que u va a ser igual a x a la cuarta y más y al cuadrado z al cubo, donde tenemos, donde x es igual a RSE elevado a la t, que y va a ser igual a RS al cuadrado e a la menos t, y que z es igual a r al cuadrado s seno de t. Miremos acá pues. En este caso, ¿cómo nos quedaría la regla de la cadena? La derivada de u respecto de s va a ser igual a la derivada de u respecto de x por la derivada de x respecto de s más la derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de s más la derivada de u partido la derivada de z por la derivada parcial de z partido s. Entonces comencemos. ¿Cuál es la derivada de u respecto de x? ¿Cómo nos quedaría esto respecto de x? 4x cubo. Ajá. 4x cubo y. Más. No, esto sería una constante. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? Es 0. Entonces que no hay necesidad de poner lo demás. Ahora, la derivada de x respecto de s es este sobre s. ¿Cómo nos quedaría? R e a la t. ¿Estamos?
porque el S sería como una constante, una variable. Ahora la derivada de U respecto de Y, ¿cómo nos quedaría? X a la 4, así es. Y la derivada de Y respecto de S. No. Ah, sí, nos hacía falta la otra parte, ¿va? A ver. Más la derivada de este. 2y z al cubo, ¿verdad? Ahora la derivada de y respecto de ese, ¿cómo nos quedaría? Hay que usar, como vamos a agregar s, va a quedar 2RSE a la menos t. ¿Estamos? Como ese es el que vamos a derivar, lo de otro sería constante. Entonces bajamos el 2 y copiamos esto. Estamos derivando y respecto de ese, o sea, esto, miremosle la de ese, ese sería el que tenemos. Entonces esto sería constante. Ahora miremos la derivada de u respecto de z. Esto sería 0, y aquí ¿cuánto sería? Así es. Y ahora la derivada de z respecto de, no, aquí no, aquí pues era ese. Entonces aquí cómo nos va a quedar, voy a mover esto porque si no nos va a quedar aquí. Entonces esa sería una constante. Entonces nos quedaría r al cuadrado seno de t. Eso es lo que nos quedaría prácticamente. Ahora vamos a colocarle una situación. Vamos a decir que r es igual a 2, que s es igual a 1, eso se lo tendrían que dar el problema, y de que t es igual a 0. Entonces aquí tenemos, si esto es así, ¿cuánto valdría x? X valdría 2, porque aquí sería 2 por 1 y a la 0 es 1, nos da 2. ¿Cuánto vale y? Sí, a la menos t. 2. ¿Y z? ¿Cuánto quedaría z? 4. No. Entonces nos da 0. Hagamos la sustitución entonces. La derivada parcial de u respecto de s. Esto nos queda 4 por 2 al cubo por 2. Multiplicado, ¿cuánto vale r? 2 por e a la 0. Más x a la 4, ¿cuánto es? 2 a la 4. Más 2 por 2 por 0 a la 3. Multiplicado por 2 por r. ¿Cuánto es r? 2. S y t, 0. Más 3. ¿Y cuánto vale y? Por 2 al cuadrado. ¿Y cuánto vale z? 0 al cuadrado. Multiplicado por quién? R al cuadrado, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado por seno de 0. Vamos a ver cuánto nos queda esto entonces, jóvenes.
128. Por ejemplo, aquí nos da 0. 2 a la 4 es 16. 16 por 2, 32, 64 sería acá. Por favor, me confirman. Aquí es 0. Por esto es 0. Por esto es 0. Entonces, ¿cuánto nos da la suma de esto? $192. Ahí está. Esa sería la derivada de esta. Está jalado. Van a hacer ustedes la siguiente, pues. Le ponemos punto o no. El primero que la termine. Solo el primero que la termine. No queden. 10%. Vamos. Miremos pues. Lo que dice acá es. Vamos a ver. Ya, hombre, ya no vamos. Ya sé. Vamos a ver. Estoy buscando uno que esté aquí, miren. W es igual a XY más DZ más ZX. X es igual a R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. Y Z es igual a R de teta. Aquí nos dice que X vale 0 y que Y vale 2. Aquí me confundí acá. Que R vale 2 y que teta vale pi medios. Vamos pues. El primero es, vamos a hacer la derivada de W sobre quién. Recuérdense que si utilizamos la regla de la cadena general es sobre T. O en este caso, dependiendo de los valores que tengamos, puede ser sobre S, puede ser dependiendo de los valores que nosotros tengamos. De R. Ahora miremos, pues. ¿Cuál es la derivada de U respecto de X? De W respecto de X, perdón. Ajá. R, sí. Es Y más Z. Ahora recuérdense, la derivada de, como aquí era derivada de U respecto de X, ahora la derivada de X respecto de R. Respecto de R. ¿Cómo nos queda? No, el coseno de teta va a ser una constante. Entonces solo va a quedar coseno de teta, ¿verdad? Más la derivada de W respecto de Y
Vamos a ver, X más Z, ¿verdad? Y la derivada de Y respecto de R nos queda seno de teta, ¿verdad? Y por último, la derivada de Z respecto de R va a ser XY más Y más X. Y ahora aquí va a ser la derivada de ¿quién? De R respecto, ¿no comas? La derivada de Z respecto de R. Solo nos va a quedar teta. Ahora hagamos la sustitución. Yo puedo encontrar quién es X. X es 2 por el coseno de pi medios. ¿Cuánto me da esto? Coseno de pi medios es 0 por 2, 0. Ahora aquí también puedo encontrar 2 seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 por 2, es 2. Y en Z, 2 por pi medio nos va a quedar pi. Ahí tenemos ya los resultados. Entonces, ¿quién es Y? 2 más Z, pi. Coseno de pi, coseno de teta, perdón. Es 0. Es 0. Porque coseno de pi medios es 0. Ahora, X, ¿quién es X? Es 0. Y Z es pi. ¿Y el seno de pi medios? 1. Ahora, ¿quién sería aquí X? Es 0. Por Y, 2. Más Y, que es 2. Más X, que es 0. ¿Y cuánto es teta? Pi medios. Bueno, miremos entonces acá, esto se vuelve 0. Y pi por 1 es pi. Esto se vuelve 0. 2 más 0 es 2. Por pi medios es pi. O sea que el resultado es 2 pi. Por ejemplo, aquí en el caso de acá, yo hice la derivada de X respecto de R. O sea, aquí en este caso olvidamos el X, ¿va? Y ahora aquí la derivada de X respecto de R. O sea que esto se vuelve solo coseno de teta. ¿Sí? Estas dos. Ajá. Cualquiera de las dos tendría que dar lo mismo. Es más sencillo porque en el caso que agarrara teta, ahí trabajaría con ángulos. Entonces ahí es un poco más más complejo. Va, le voy a dar otra oportunidad, pues. Vamos a ver. 10%. El primero, pero solo el primero. N es igual a P más Q partido P más R. P es igual a U más U por W. Q es igual a P más UW. R es igual a W más U por B. Entonces aquí tenemos que sacar la derivada de N respecto de U.
Y vamos a decir que U es igual a 2, B es igual a 3 y W es igual a 4. Vamos pues. Sí, hombre, es que el calor molesta mucho, hombre. Miren, aquí el problema que tenemos, sinceramente el problema que tenemos es que tenemos que hacerlo por cociente. Ese es el problema. Vamos a ver, pues. Es que sí, mucha, que el calor está fuerte. Vamos a ver, hagamos esto. Vamos a comenzar a derivar, según como lo habíamos llevado por esta parte, hagámoslo primero por P. ¿Qué sería por P? Aquí sería, arriba sería Q. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, ¿cuál sería? R. Por el primero sin derivar. Dividido, ¿quién? El segundo al cuadrado. Ahí tenemos la derivada de esto respecto de P, ¿verdad? Ahora miremos, ¿por quién lo vamos a multiplicar? Por la derivada de P. De P sobre U. W. Ahí estamos. Ahora miremos la derivada. Ahora lo vamos a derivar, pero con respecto de Q. Aquí va a ser P por el primero el segundo sin derivar, menos la derivada de este. R por el primero sin derivar, ¿partido quién? El segundo al cuadrado. ¿Era B o era? Era R, sí, al cuadrado. Ahora miremos si tenemos otra letra, ahora es sobre R, miren, sobre R. Ah, no, todavía nos hace falta la derivada de esto. ¿Cuánto sería? BV más W. Ahora miremos acá, la derivada de esto sobre R. La derivada del primero, 0. Por el primero, vamos a ponerlo aquí abajo mejor porque no va a caber. La derivada del primero, ¿cuánto es la derivada del primero? 0. Por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo. P. No. Sí. Pero ahí hay una suma. Entonces esto queda 0 y aquí queda 1. 1 ¿por quién? Por el primero sin derivar. Dividido P más R al cuadrado. Ahora la derivada de esto respecto de U va a ser W más B. Porque estamos de la derivada de este respecto de U. Recuerden que el U va a ir abajo. Entonces vamos a derivar esto respecto de U. Vamos a derivar esto respecto de U. Vamos a derivar esto respecto de U. Vamos a ver, acá, por ejemplo, la derivada de este respecto de U queda 1, por lo tanto esto es en lo que va a quedar. Ah, sí, tiene razón. Sí. Vamos a ver, la derivada de este respecto de U, esto queda 1 y esto queda 0. La derivada de esto, aquí nos va a quedar W. Aquí es W. Ahora la derivada de este nos va a quedar V. Ahí estamos. Muy bien, Edna. Bueno, entonces podemos hacer la sustitución. ¿A qué sería igual P? $14. ¿Qué sería Q? 11. R. 10. Hoy anda con full power. Ya hacía falta esa parte en ustedes. Vamos a ver, ¿quién es Q? 11. P.
14 más R es 10. Menos R. R es 10. P 14 y Q. Todo esto dividido. Hagamos de una la suma y lo llevamos al cuadrado, porque todos van a quedar por eso al cuadrado. ¿Cuánto nos va a quedar? 24 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 576. Y esto multiplicado por 1 nos da todo esto. Más P, ¿cuánto es P? 14. Aquí va a ser 14 más R. ¿Y cuánto es R? 10. ¿Cuánto es R? 10. P, 14. Q, 11. ¿Partido qué? Ya sabemos que eso nos da 576. ¿Y por qué se va a multiplicar? Por 4. Más 0 por esto nos da 0. Ahora aquí nos va a quedar menos 1. Entonces, menos 1. ¿Qué pasó? Ahí está, menos 1. P, 14 más Q, que es 11, partido 576. Ahora sí operemos. ¿Cuánto es esto, lo de arriba? Por favor, si me ayudan ahí. ¿Cuánto queda? 25. Lo de aquí arriba. 14. 14. ¿Cuánto queda esto? Y donde lo multiplicamos por 4, porque hay que multiplicarlo por 4 acá, ¿eh? Aquí no lo multiplicamos por 3. Aquí se multiplica por 3. $1,200 lo multiplicó por 4, ¿ah? 1,224. Ahora en su calculadora, 14 partido 576 más 1,224 partido 576 y 25 por 3 partido 576. ¿Cuánto nos queda eso? ¿Cuánto? 2.01. Eso es lo que quedó. Muy bien, ahí tenemos nuestro resultado entonces. Sí, son ecuaciones diferenciales con regla de la cadena. Caso 1, caso 2 y caso general. Ahí queda. Exacto. Muy bien. ¿Puedo cambiar? Bueno, vamos a dejar la introducción del siguiente tema. El siguiente tema, hasta ahí viene parcial. Derivadas direccionales y el vector gradiente. Por fin llegamos al gradiente, muchachos. Sí. Ya andaba preocupado porque no llegábamos al vector gradiente nunca, hombre. Bueno, entonces ahora miremos en este caso.
Aquí es importante señalar lo siguiente. Vamos a hacer un plano donde vamos a encontrar las derivadas direccionales. Entonces vamos a ubicar dos puntos acá, más o menos como la idea de la pendiente. A este le vamos a llamar x sub 0 y a este y sub 0 y a este x, y. Pero el vector direccional va a tener una línea, y esto es importante señalar porque un vector en matemática, y escúchese bien, un vector en matemático es un bipunto. Eso es lo que es un vector, un bipunto. Eso significa, por eso de que si, miren, esta persona que creó GeoGebra tiene que ser alguien que es muy buen matemático. Y les voy a decir por qué. Porque dos vectores no se pueden intersecar si están en diferente posición, por ejemplo, porque es un bipunto, es un concepto muy abstracto. Entonces ustedes se van a dar cuenta ahorita que con GeoGebra yo voy a poner dos vectores y van a darse cuenta que no se pueden intersecar. Y se pueden intersecar, por ejemplo, si salen desde el mismo punto, pero si salen de diferentes puntos, no. Vamos a ver acá. Aquí está el vector, miren. Entonces voy a poner un vector hacia acá y voy a poner un vector hacia acá. Entonces voy a tratar de buscar un punto para ver si esto se interseca. Y miren, si se intersecara, aquí se tendría que poner negro y el punto es azul. Miren, no agarra ninguno de los dos. Inclusive yo lo puedo mover porque en este caso el punto está en el vector, pero no puede cruzarse así. O sea que ese punto está en un vector, no está no se pueden intersecar esto. Porque vuelvo a repetir, el vector nos va a señalar una dirección y eso no significa que tenga que ser una recta. Eso es importante señalar. El punto de inicio y el punto final, por ejemplo. Eso es un vector. ¿Cómo? No. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner con línea punteada para simular la idea que nosotros hicimos anteriormente para la pendiente. A esto que tenemos aquí le vamos a llamar seno de teta y a esto coseno de teta. Por lo tanto, las derivadas direccionales van a ser de la siguiente manera. Recordemos que z va a ser igual a f de x, y. Entonces la derivada parcial la vamos a representar como f de x y f de y. La vamos a representar así. Por lo tanto, la derivada direccional con respecto de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0, menos f de x sub o, y sub o partido h. Y la derivada parcial de y va a ser muy similar, bueno, casi lo mismo. Va a ser el límite cuando el h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h, menos f x sub 0, y sub 0, partido h. Entonces, ahí es donde nosotros podemos observar estas situaciones.
Ahora, aquí es importante señalar, y eso es muy importante, que hay algo que vamos a llamar como vectores unitarios. Y la magnitud es 1. Exacto. Entonces, esos vectores unitarios vamos a conocer ahí y al otro que va a ser J. I y J. Es la definición de los vectores, ¿verdad? ¿Puedo cambiar de página? Bueno, ¿puedo cambiar? Bueno, entonces miremos, pues, jóvenes. Aquí está la definición de la derivada direccional. Y nos dice la derivada direccional de la función en el punto x sub 0, y sub 0 en la dirección del vector unitario el vector unitario va a representarse de la siguiente manera: A, B. Así la vamos a representar. Es la derivada de u de la función x sub 0, y sub 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función x sub 0 más ha, y sub 0 más hb. ¿Quién es el a y el b? Son los puntos que están en el vector unitario, recuérdense de eso. Menos la función de x sub 0, y sub 0. Todo esto dividido dentro de HB. De todo. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran la derivada I, de F, escúchese bien, ¿qué representa el I? Va a ser la parte de un vector unitario. Pero en el caso del vector unitario, nosotros tendríamos que esta sería la derivada parcial de X, porque los Y van a representar a los X y el J va a representar a los Y. Por ejemplo, si me dijera la derivada J de F, esto es como decir la derivada parcial de Y. Eso podemos entenderlo de la siguiente manera. En I, si me dijeran en I, ¿cuál sería el factor unitario acá? El factor unitario acá sería
0,1 sería 1,0. Sería, a ver, así. De y va a ser 1 en X y 0 en Y. Cuando nos den el Y. Cuando nos den el J, 0,1. ¿Y cómo sé que este es un vector unitario? Porque si yo saco su magnitud, la magnitud del vector unitario va a ser lo que tenemos en X al cuadrado más lo que tenemos en Y al cuadrado. Entonces, en este caso, si yo tengo aquí 1 al cuadrado más 0, nos va a quedar 1. Y en el otro caso, sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos va a quedar 1. Por eso se llama vector unitario. Vectores unitarios Sí, sí. porque ahí sería K. K. Muy bien, jóvenes. Como les dije, solo iba a dejarlos en la introducción. Porque esto